Como vieron, esta es la definición que ofrece Anselmo a propósito de Dios. Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Hay varias cosas que pensar a propósito de esta definición, ¿verdad? Como ven, una de las cosas que tiene esta definición es que, propiamente hablando, no nos dice que es Dios, sino que nos dice una característica que tiene, y es que no importa cualquier cosa que sea la que pensemos, por grande que sea, y ahorita vamos a tratar de definir qué se está entendiendo de que algo sea, que algo exista en tanto que grande o pequeño, por grande que sea, cualquier cosa que nosotros pensemos siempre va a estar por debajo de lo que Dios es. Es como darle un poco de vuelta a la definición, porque Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. O sea, no se puede pensar absolutamente nada mayor que Dios, ¿verdad? Esa es la definición de Dios, como aquello absoluto, como aquello que es mayor o mejor que cualquier otra cosa, ¿verdad? Que es como, vamos a ver, a quienes no profesamos ningún tipo de creencia, nos hacen una trampa cuando cuando nos juramentan, por ejemplo, cuando uno se gradúa, lo ponen a jurar por Dios o por aquello que uno considere más sagrado, ¿verdad? Lo que pasa es que a los genios que se les ocurrió esa fórmula, ya no les cayó en la cabeza que realmente decir aquello que es lo más sagrado dentro de su escala de creencias es de alguna manera una manera de entender lo máximo que uno tendría, el máximo referente que uno tendría, si es que a uno le da por pensar lo más sagrado que uno debe tener, ¿verdad? Entonces, realmente cuando a uno lo ponen a jurar por Dios o por Dios o por aquello que es más sagrado dentro de sus convicciones. Eso es también otra manera de definir a Dios. Bueno, aquí Anselmo nos está ofreciendo una manera peculiar, particular, singular de entender a Dios. Ahora, dentro del argumento de Anselmo hay un presupuesto que es que, primero, hay maneras diferentes de existir. Por ejemplo, ¿verdad? Hay una diferencia entre existir en la realidad y existir solamente en el entendimiento. Vamos a ver, ¿qué es una cosa que existe solo en el entendimiento? Es cualquier cosa que nosotros podamos pensar, pero que no tiene una realidad, una existencia tal como la tenemos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, yo a ustedes no los conozco ni ustedes a mí. Pero sabemos que eventualmente podremos toparnos por ahí. Cuando volvamos a la presencialidad, en algún día, no sé, tal vez de pronto vamos a pasar por ahí, por Generales, y nos vamos a quedar así, y ustedes van a decir, mira, me parece que este puede ser Sanchitos, ¿ya? A partir de lo que ustedes recordaban del cuadrito de Sanchitos aquí en las exposiciones, y entonces se me quedan viendo y dicen, sí, ya, así, de personas reales todavía más decepcionante, ¿ya? Entonces, el punto es nosotros podemos toparnos por ahí, cerca de estudios generales, en alguna facultad, en alguna actividad académica. ¿Por qué? Porque nosotros existimos en esta realidad en la que estamos, ¿verdad? Hay cosas que existen solo en el entendimiento. Les voy a poner un ejemplo. Cualquier objeto matemático existe solo en la cabeza que lo piensa. Por ejemplo, no hay triángulos en nuestra realidad. Porque un triángulo es un objeto geométrico, que es una figura que cuenta con tres lados, con tres ángulos, que los ángulos internos miden una determinada cantidad, etcétera, etcétera. Pero no es que uno se tope un triángulo en la calle. Uno se puede topar con cosas que son triangulares, ¿ya? Pero esas cosas que son triangulares realmente no son lo que es un triángulo geométrico, propiamente hablando. Los triángulos geométricos los ángulos son perfectos, las líneas son realmente rectas, ¿verdad? Y lo que uno se encuentra en la realidad, pues tiene una forma que se parece a un triángulo, pero no es un triángulo. Otras cosas que uno no se va a topar nunca en esta realidad son, por ejemplo, los números. No es que uno va por una acera y tiene que capearse porque ahí viene el 2, ¿verdad? Y hay que darle campo al 2.
o mejor dicho, si eso les pasa, asústense, ¿no? Porque uno no tiene por qué toparse un 2 que ande ahí. Los números, las figuras geométricas, solo existen dentro de la cabeza, dentro del entendimiento que los piensa. O bien también las cosas imaginarias. Por ejemplo, ahorita yo estoy volviendo a leer El Señor de los Anillos, ¿verdad? Entonces todo lo que son los hobbits, los orcos, los uruk-hai, el anillo, Gollum, ¿verdad? La comarca, ¿verdad? Galadriel y los elfos y todo esto, eso existe, pero solamente dentro de el mundo ficticio que creó Tolkien y en las cabezas, en los entendimientos que leen el texto, que ven las películas, etcétera, etcétera. Esas cosas no existen en nuestra realidad. Para Anselmo, existir en la realidad es mejor, tiene más caché, es mejor, ¿verdad? Más tuanis, ¿verdad? Que existir solo en el entendimiento. Y eso hace que lo que existe en la realidad sea como cosa mejor que lo que existe solo en el entendimiento. Podemos pensar en un número que por alguna razón sea un número muy, muy especial, qué sé yo, no sé, algún número primo por alguna razón, o no sé, algún número, por ejemplo, el número pi, ¿verdad? Es un número sumamente importante y cosas por el estilo, pero no existe en la realidad. Para Anselmo, cualquier cosita que exista en la realidad, por ínfima que sea, una piedrecilla, un granito de arena, un cabello, una canita que se le cayó a Sanchitos, ¿verdad? Como existe en esta realidad, es ontológicamente, diríamos, o sea, en el sentido de cómo entendemos las cosas, es mejor, es mayor esa canita, esa arenita, ese granito, que cualquier número, que cualquier figura geométrica o cualquier animal fantástico o cualquier personaje fantástico. ¿Por qué? Porque tiene una existencia en nuestra realidad. Ahora, Anselmo, esto lo toma como un presupuesto importante para utilizar la definición de Dios como un punto de partida para probar su existencia. Vamos a ver cómo lo hace. Él dice, a Dios lo tenemos en el entendimiento una vez que podemos pensarlo o una vez que pensamos, cuando tenemos el término Dios en la cabeza. Y a él eso le queda claro que lo hacemos tanto las personas creyentes como los no creyentes. Por eso dice al inicio que él también se quiere referir al necio, el necio ese que dice en su corazón, no hay Dios. Y ahí cita la Biblia, ¿verdad? Ahora, para Anselmo recordemos que existir en la realidad es mejor que existir en la mente, ¿verdad? Entonces, el término Dios ya existe en la mente, ya lo sabemos. Entonces, vamos a ver qué implicaciones tiene eso en la realidad. Milena tiene la mano levantada. Profe, y por ejemplo, si alguien tiene esquizofrenia y se topa un 2 en la calle, entonces ese 2 sí existe en su realidad. No, porque la realidad esta a la que nos estamos refiriendo, Milena, es objetivamente dada, o sea, Para todos. es intersubjetiva. De hecho, cuando usted menciona a alguna persona con esquizofrenia, ahí lo que estamos es, de alguna manera, señalando a alguien cuyo entendimiento opera de manera, digámoslo así, alternativa, de manera singularmente alternativa. Hay una escena en la película Beautiful Mind, la película esta que es biográfica sobre John Nash, un matemático muy famoso que era esquizofrénico. Hay una escena que es lindísima que, bueno, hay dos escenas que son interesantes. Hay una escena donde se ve que el profesor Nash va a entrar a dar clases y él siempre en la película, no sé si eso es así exactamente en la biografía, pero en la película él siempre, recursivamente, él seguía viendo a un muchacho que él creía que era su compañero de habitación, después se dan cuenta de que no, y una niña. Y hay un momento donde él está a punto de dar clases y él está acariciándole el pelito a la niña y peinándole así la patilla, poniéndosela detrás de la oreja, y los estudiantes se le quedan viendo porque se ve después en una escena donde él lo que está es peinando el aire. Él lo que está es peinándole el cabello a una niña que no está ahí.
esa primera escena es muy reveladora, ¿verdad? Entonces, ahí, Milena, eso me sirve para darte el ejemplo que me permite responderte. Es evidente que, aunque él imaginativamente está interactuando con esta niña, en la realidad de los demás estudiantes no está la niña. Y aquí es una cuestión como de que es casi que estadística, ¿verdad? O sea, si las personas que tienen este tipo de padecimientos son minoría, entonces son las que señalan, son las que se señalan como de manera alternativa, ¿ya? La manera en que opera la normalidad, digamos, en el sentido estadístico, ¿verdad? La mayor parte de la gente sería lo que tira línea en ese sentido. La otra escena que me llamó mucho la atención de la película es cuando viene el delegado de los premios Nobel a hablar con él y él no lo conocía. Entonces de pronto ve aproximarse a un señor que él no conocía, entonces él llama hacia un estudiante y le dice, señorita, venga acá, hágame un favor. ¿Usted me puede decir si usted está viendo aquí un señor que tiene estas y estas características? Y la muchacha vuelve a ver al señor y le dice, sí, profe, yo lo estoy viendo ahí. Ok, muchas gracias. Es que es mejor cerciorarse siempre, dice. Entonces la muchacha se va y él empieza ya le dice al señor que le puedo servir y ahí entablan una conversación. Porque el problema es que él llega un momento en que él sabe que los criterios mediante los cuales él puede distinguir esa realidad de las cosas que su propia mente pone ahí, la sitúa ahí, esa línea él no la sabe distinguir. Entonces, ahí, Milena, sí hay una distinción, digamos, entre nuestra realidad y lo meramente imaginativo, digamos. Las alucinaciones están dentro de lo meramente imaginativo. Sí, más o menos. Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, ya dijimos que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, ¿verdad? Y que existir en la realidad es mejor, indica qué sé yo, una jerarquía mayor que existir solo en la mente. Ahora, todo lo que existe en la realidad también existe en la mente, o puede existir en la mente. ¿Por qué? Porque lo podemos conocer. Esa cana que se le cayó a Sanchitos, ese grano de arena que se le cayó a Sanchitos, no, ese no se le cayó a Sanchitos, el grano de arena que mencionó a Sanchitos, o cosas tan grandes como el Cerro Chirripó, o el planeta Tierra en general, están ahí en la realidad, ¿verdad? Y además, entonces tenemos el concepto con el cual nos referimos a ellos, o sea, existen en ambos ámbitos, tanto en nuestra realidad como en el entendimiento. Entonces, vamos a ver, volviendo a Dios. Si Dios es aquello mayor que lo cual no se puede pensar nada, y si Dios existiera solamente en el entendimiento, entonces hasta la más ínfima de las canas de Sanchitos sería mayor que Dios, porque sabemos que las canas de Sanchitos existen también en esta realidad, no solo en el entendimiento, sino en la realidad. Entonces Anselmo dice, si Dios es efectivamente aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, entonces tiene que tener existencia tanto en el entendimiento como en la realidad para poder cumplir con esa definición. O sea, necesariamente Dios tiene que tener los dos tipos de existencia. Y de ahí, dice Anselmo, vamos a tratar, a derivar como conclusión que efectivamente debe existir aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Por lo tanto, dice Anselmo, Dios existe. Ahora sí, pregunta, ¿qué les parece el argumento de Anselmo? ¿Cómo se relaciona, qué tan cercano o qué tan diferente es la definición de Dios que da Anselmo a la definición de Dios que ustedes han manejado tradicionalmente o habitualmente? Escucho, abro el micrófono para ver qué me dicen. ¿Alguien? La pregunta estamos respondiendo, perdón, es que se me va como el internet. Ajá. Sería la tercera. En este momento Ah, sería la la tercera. tercera. Ok. Sí. Bueno, a mí me parece que es como muy parecida a la de hoy en día. Por ejemplo, a mí me dicen
que aunque usted no crea, aún así no necesita que usted crea para existir. Ujú. Porque no necesita que yo piense en él. Ok. Porque sí, eso. Y que también es tan grande que aún así no lo voy a lograr entender por Ujú, completo. ujú. Ujú. Me imagino que usted la formaron en una familia creyente. Sí, es típico. Muy bien. ¿Y las demás personas? ¿Qué me dicen? Profe, Adelante, adelante. eh, quiero empezar yo, que yo soy creyente, ¿ok? Ok, Entonces voy a perfecto. hablar de una visión más de la fe. Perfecto, Kenneth. Durante unos años, por ahí mis 15 años, ¿verdad? Cuando ya se ha expuesto a todo, y ya se ha expuesto a muchos compañeros que no eran creyentes, muchos eran muy agresivos y hacían muchos comentarios contra religión y eso, ¿verdad? Que me llevó a mí también, yo llegué a pensar, a debatir, a pensar, digamos, en qué estoy creyendo. Ajá. Y una de las cosas que a mí más, digamos, me hacían dudas, ¿verdad? Era sobre todo, ¿por qué hay varias religiones y en teoría solo hay un Dios, ¿verdad? Porque hay tantas, porque han habido tantas y hay ahorita y siguen cambiando, siguen haciendo, etcétera. Sí. Entonces yo hablé de esto con mi profesor de religión y me dijo algo que a mi teoría se me quedó. Usted ve el Cerro Chirripó, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que lo ve del lado derecho. Entonces se lo ve de una forma. Usted se va al otro lado y lo ve del lado izquierdo, lo ve de otra forma. Pero no por verlo de un lado o del otro deja de ser el propio cerro, ¿no? No deja de Ajá. ser el Cerro Chirripó. Entonces me dijo, las religiones en sí hablan de un Dios porque son una forma, sí, para mí existe. Y lo que obviamente siempre existe, aunque no lo entienda, Él está ahí. Y esas religiones que han nacido, que han caído, que se crean, que cambian, son formas de llegar a intentar entenderlo, porque no se le puede entender, porque está por encima de todo el entendimiento. Sí, en ese sentido, perdón, nada más para meter la cuña, en ese Ajá. sentido, estarían en línea con Anselmo. Dios está más allá de lo que podemos Ajá. pensar, ¿ok? Sí, porque digamos, si uno llega a entender a Dios, sería lo mismo que decir, pues ahora yo soy Dios, porque Sí, está siendo Él prácticamente, y nadie sí, puede sí, sí. llegar a hacer eso. Entonces, Seres finitos no pueden llegar a pensar el absoluto, sí, claro. exacto. Entonces, he explicado eso, que digamos que existen tantas religiones, tantas maneras de ver a Dios o a dioses, etcétera. Son formas de llegar a ellos, porque digo, uno analizándolo desde fuera, la mayoría de religiones tienen como un sentido en común, llegar a esa iluminación, a ese nirvana, a lo que sea, lo bonito, ¿verdad? El hinduismo con el Shangri-La, el cristianismo con el cielo, los musulmanes también tienen su propia visión del cielo, de hacer el bien para llegar a algo más arriba, etcétera. Uh-huh. Así es como yo he conocido mi religión durante estos años. ¿Sí? Comprendo, comprendo. Ahí, la explicación de tu profesor de religión, sí está, me parece, va muy en la línea de religiones monoteístas, que son, digamos, las tres grandes religiones monoteístas. Hay tres grandes religiones monoteístas en el mundo y ha habido tres grandes religiones monoteístas en la historia, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, que las tres comparten, digamos, la misma idea de lo divino, el mismo Dios. Habría que ver con respecto a esto de ver una parte y otra parte de Dios, cómo encajaría esto en una versión politeísta, digamos. Porque ahí, siguiendo la metáfora, no estaríamos viendo solo un cerro, sino que estaríamos viendo varios cerros. ¿Puedo Adelante, adelante. preguntar sobre eso? Eh, Eso también yo me lo pregunté, digamos, yo lo explico de mi punto de vista, yo no soy teólogo Adelante, ni nada, claro. ¿verdad? Perfecto, no hay problema, no hay problema, de eso se trata. La religión es un camino, por lo tanto también se ve afectada por la cultura en la que se ve expuesta, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, la cultura precolombina, como era una cultura muy unida, entre comillas, de la naturaleza, pues tenía desde la lluvia, desde esto, etcétera. Entonces, al ser dioses politeístas, no es que hayan varios dioses, sino que su forma de ver a Dios la ven en varios aspectos de su vida, por lo que le dan sentido divino a varias cosas de su vida. Y de ahí es donde, digamos, donde vienen las culturas politeístas, porque, por ejemplo, el hinduismo, para ellos tienen que reencarnar
pero para ellos reencarnar es malo. El chiste es que ellos hagan el bien en su vida para dejar de ese ciclo de reencarnación y llegar creo que se llama Shangri-La, es como la iluminación de ellos, ¿verdad? Entonces, le dan caracteres divinos a varias cosas de su ambiente, como su manera de entender a Dios. Es lo que yo creo que es en el caso de las culturas politeístas. Ok, está bien, es una manera de entenderlo. Y bueno, hay muy diversas maneras de entender a Dios. Ahora, el asunto acá, Kenneth, es, bueno, en general el grupo, es que Anselmo lo que está tratando es de generar una manera de entender a Dios que nos permita también derivar argumentalmente. Ahora, también una pregunta, ¿qué les pareció el argumento? Eso también se las había hecho. ¿Les parece persuasivo? ¿Les parece que los convence, las convence, no los convence? ¿Qué me dirían al respecto? Bueno, realmente yo creo que es un argumento que podríamos considerar como muy acertado. Siento yo que digamos que sí es algo en lo que nos podemos relacionar. ¿Usted se sentiría cómoda con el argumento? Sí, bueno, en mi iglesia digamos que lo que es la definición que se da de Dios es que se nos dice que Dios es amor, digamos, y en cuanto a eso lo puedo relacionar un poco como la definición de felicidad que habíamos visto anteriormente, que es algo, digamos, que es perfecto y por eso no necesita ningún tipo de cambio ni nada por el estilo. Digamos, entonces, imaginar algo perfecto es muy difícil, ¿ok? Porque somos seres imperfectos. Él es como un ejemplo a seguir un camino. Y digamos que obviamente no podemos llegar a ser exactamente igual como él o sentir exactamente igual como él. Comprendo. Gracias, Valeria. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo en relación con la definición, con el argumento, con la cercanía o con la lejanía? Yo. Adelante. Profe, yo siento Alondra. sí, sí está como muy acertado en la parte donde dice como que no hay nada superior que sea Dios, digamos. Que como lo dice en la lectura, creo que, bueno, menos que somos creyentes o los que tengan, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Que aunque no sean creyentes, tienen que tener algo que seguir, digamos. Entonces, ambas cosas coinciden con que no haber nada superior a él. Ok, perfecto. Sí, les resultó especialmente persuasivo entonces, Anselmo. ¿Alguien aquí no? Yo, profe. Ajá, adelante. Yo, bueno, desde mi punto de vista, a mí no me parece persuasivo, pero es porque yo no soy creyente. Ajá. Entonces, yo considero, o sea, bueno, yo fui criada en una familia católica, entonces obviamente estoy muy familiarizada con toda la perspectiva de ver la vida desde ese punto. Y yo siento que la visión de Anselmo sí está bastante acertada para quien quiera buscar un sentido a la vida, como de estoy aquí por una razón y con un propósito, pero considero que no es persuasivo para quienes no tenemos como esa visión. No sé si me voy a entender. Sí, comprendo. Sí, vamos a ver, habría quienes precisamente se identifican con los contenidos que Anselmo sigue tomando de la fe y habría quienes no. En tu caso, por ejemplo, que tus puntos de referencia son distintos, te distancias del argumento, ¿ya? Te distancias del argumento. O sea, Anselmo, el punto es, ¿cómo te digo, Ana o Sofía? Sofía. Ok, el punto de Sofía, que Anselmo lo que estaba buscando era un argumento para las Sofías, digamos, que dicen yo no soy creyente. Anselmo lo que quería era, él pensaba, bueno, Sofía me dice que ella no cree en Dios, entonces yo quiero conseguir un argumento que con solo que Sofía lo entienda, con solo que Sofía lo escuche y lo entienda, pueda ya entonces persuadirse de la existencia de Dios.
Entonces, con vos no la pegó Anselmo, ¿verdad? No, quizás no. Profe, ¿puedo decir una cosa? Adelante, Kenneth. Yo creo que también hay que entender que, digamos, en el tiempo del Selvo, era el año 1100, por ahí, bueno, no 1100, no, un poquito antes, pero eran esos años. Siglo XI, sí. Ajá, digamos, ahorita el siglo en el que estamos nosotros, con toda la ciencia, toda la tecnología que ahorita se explican muchas cosas que tal vez antes influenciaban en eso de explicar todo a base de Dios o no. Entonces, puede ser que tal vez, o digo yo, que una Sofía de ese tiempo, ¿verdad? Donde la población en la mayoría era analfabeta, era bastante ignorante en lo que es, sí se hubiera visto influenciada por eso. Ahora, claro, si estamos hablando de un argumento de hace 900 años, hablar de eso ahorita con todo lo que sea, entre comillas, desmentido, ¿verdad? La evolución, todo lo que entra en conflicto con la religión, pues tal vez pues que el argumento no suena tan convincente. Comprendo. Nada más Sí, que... estoy de acuerdo con eso que dice Kenneth. Yo claro. creo que tiene mucho sentido. Claro, yo en clase de metafísica también les contaba que hay un autor del siglo XX, un lógico, que por medio de lógica modal demostró que el argumento es válido. Ahora, hay una diferencia entre que los argumentos sean válidos y que sean ciertos, ¿verdad? Uno puede hacer un argumento cuyas premisas me lleven a una conclusión de una manera adecuada, pero no por eso es necesariamente cierto. Eso se podría ver en una introducción a la lógica así de 15 minutos, pero desgraciadamente no es parte del curso. Pero sí, todavía, vamos a ver, independientemente de que hayan pasado 900 años, Sofía y Kenneth, independientemente de que haya pasado ese tiempo y que haya habido todos los avances modernos de la ciencia y los avances últimos de la ciencia contemporánea, aún hay gente que sí suscribe el argumento. Entonces, vamos a ver, es que también a veces también depende mucho de fe sí, a veces mucho depende de la fe. Entonces sí, habría que ver en cada caso particular, en el caso tal como lo dijo Sofía y tal como lo dice Kenneth. Bien, no sé, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, ¿no? Entonces, bueno, podemos cerrar aquí la parte de Anselmo.